Entonces, como decía, la teología de la retribución habla, ¿no?, del tema de, y se cree que si uno siempre va actuando de manera justa, Dios le va a recompensar en todo. Pero si uno es malo, al final Dios le terminará castigando, ¿ya? Pero siempre hay excepciones, como vemos. Hay gente mala, gente incluso, eh, yo qué sé, que abusa de los demás, o al final que es corrupta, que ha robado, que está en negocios ilícitos, ¿no? Pero le va bien en la vida. Entonces, siempre hay una excepción para esta regla, ¿no? Siempre hay excepciones. Y como hemos dicho en el libro de los Proverbios, se habla de la teología de la retribución, ¿no? ¿Ya? Pero en Job se trata como, de cierta manera, como hacer reflexionar, ¿no? Como contradecir a esa teología, le contradice, ¿no? Y habla de las excepciones, ¿no? Entonces, cuentan la historia de Hot, de este personaje, ¿no? Y cómo este personaje, pensando, ¿no? Desde esa visión hebrea, desde esa visión judía, desde esa teología, él siente que Dios no es justo, porque él era un hombre bueno, era un hombre justo, cumplía los mandamientos, estaba casado, ya tenía hijos, era un hombre trabajador, le- ya, y de repente Dios, por decir así, le empieza a castigar. Entonces viene ese conflicto entre Dios y Jod, y viene como ese diálogo, ¿no? Entonces, si tú eres justo, entonces ¿por qué me está yendo mal en la vida? ¿Ya? Bueno, el libro de Jod al final termina, ¿no? Eh, que Dios le responde estas oraciones, estos diálogos, ¿ya? Y al final es como que Dios le empieza a decir a Job, le empieza a enseñar, ¿no? Ya todo lo que él ha hecho en este mundo, ¿no? Le empieza a enseñar las obras de su creación. Entonces, es en cierta manera como muestra su poder, como muestra su sabiduría. Y también le empieza como a enseñar, ¿no? Ya lo que los hombres, cómo se portan. Entonces, Dios le dice a Jod, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el cielo y la tierra? ¿Por qué piensas que soy injusto? Habla sin saber. ¿Por qué pasan las cosas? Jod reconoció su error y dijo, me equivoqué, perdóname por lo que dije. Había oído de ti, pero ahora te conozco, de verdad, y veo que para ti todo es posible, ¿no? Ya, entonces, no se trata tanto como de entender el tema de por qué sufrimos o por qué, ya, lo que se trata en el libro de Job es la comprensión, ¿no? De que Dios es justo y es misericordioso. Y es como confiar totalmente en la sabiduría de Dios, ¿ya? Se toca un tema también importante en el libro de Job, es cuando Job se encuentra con un sabio del oriente, ¿no? Y él empieza a hablar sobre el tema del sufrimiento y empieza a decir, ¿no? Que a veces uno sufre no tanto por los pecados que ha cometido en el momento presente, sino por los pecados que cometerá en el futuro. Entonces, al final, Dios nos reprende para que nosotros seamos humildes y no caigamos en esos pecados en el futuro, ¿no? También se habla de cierta manera, ¿no? Un poco del sentido del sufrimiento, de manera también como de purificación por nuestros pecados, ¿ya? Y también ya mirando ya como el Nuevo Testamento, vemos que también Jesucristo, que fue el varón de dolores, como dice la Biblia, que fue el justo que
que pagó por los pecadores, Ahí, ¿no? Vemos que también Jesús sufrió de cierta manera, al igual que Jot, y él era un hombre, como dice la Biblia, que no tenía pecado, ¿ya? Vivió igual a nosotros en todo, excepto en el pecado, dirá la Biblia. Entonces, eh, vemos que también Jesús tuvo que padecer, pasar por el sufrimiento, ¿no? ¿Ya? Y vemos entonces que el sufrimiento de Jot, o sea, al final como que Jot, porque también Dios le hace entender, mira, no es como fácil eh, estar mirando a todas las personas durante todo el día, ¿no? Y ver como quién se porta mal y quién se porta bien y pagarle a cada uno según sus obras, ¿no? Entonces, no es nada fácil, ¿no? Entonces, es como un poco, lo que sí se entiende aquí es como el sentido de que tenemos que confiar que detrás de ese sufrimiento, aquí dirá también San Pablo, ¿no? Dios obra siempre bien a todas las personas que aman a Dios, ¿no? Todo, todo, todo es para nuestro bien, dirá San Pablo, ¿no? Entonces, Dios sabe sacar también de esos sufrimientos, ya que permite que el hombre sufra, ya, pero sabe también eh, de esos sufrimientos sacar frutos positivos, frutos buenos para nuestra vida, ¿no? Y después de todo lo que se trata es que nosotros lleguemos a la santificación, a la madurez, ¿no? Ya San Pablo también hablará de como dirá, ¿no? Que todos los sufrimientos ya que padecemos en esta tierra nos llevarán como también a la gloria, ¿no? Dice, no se compara con la gloria que tendremos en el cielo. Y San Pedro dirá también que es mejor ser buenos y sufrir a causa del bien, ¿ya? A ser malos, ¿ya? Y sufrir a causa del mal. Entonces, ahí hablamos como que también un poco, ¿no? El tema de que, y Jesucristo también dirá, ¿no? Si yo he sido perseguido, a ustedes también lo perseguirán, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Entonces, la Biblia nunca dice, bueno, que los cristianos no vamos a sufrir, o que el sufrimiento no es parte de nuestra vida, o que porque creemos en Dios ya estamos totalmente salvados o redimidos al sufrimiento, no, sino que el mismo Jesús sufrió, ¿no? Tomó la cruz y él mismo también dijo, si ustedes no toman la cruz y me siguen, no pueden ser mis discípulos. San Pedro también dirá en sus cartas, ¿no? Jesucristo nos ha dado el ejemplo. Ahora nosotros tenemos que seguir sus huellas. Entonces, realmente Jesús nos enseñó a llevar la cruz, nos enseñó a llevar el sufrimiento. Entonces, el sufrimiento ya no es algo, eh, un castigo, o es algo como diabólico, o es algo eh, malo, ¿no? Sino que Jesús santificó en la cruz el sufrimiento, lo redimió. Entonces, mismo San Pablo dirá completo ya los padecimientos de Jesús en la cruz por el bien de la iglesia, ¿no? Entonces dirá también el Papa Juan Pablo II, ¿no? Invitará a los enfermos que también ofrezcan sus sufrimientos, ¿ya? Y eso, también podemos ofrecer nosotros nuestros sufrimientos también por el pecado del mundo, para que Dios perdone al mundo. Entonces, de cierta manera, eh, nos convertimos también, como nos hacemos corredentores, de cierta manera, ¿no? También estamos redimiendo al mundo, también a través de nuestros sufrimientos, ¿no? Por eso también que la iglesia nos llama a hacer penitencia, ¿no? Porque el valor de la penitencia, el valor del sufrimiento, también como nos ayuda también como para purificar, para tener más carácter, más fortaleza contra el pecado, ¿no? En la Biblia también nos dirá, hasta ahora ustedes no han luchado contra el pecado hasta derramar
su sangre, ¿no? Dirá también, creo que es en el libro de los Hebreos. Ya, entonces vemos que hay un valor infinito también no solamente en el sufrir, sino en el saber sufrir. El, el padre Pío de Pietricina dirá, a veces es mejor para nuestro espíritu un poco de agua y pan duro, dirá así. Entonces, vemos que en el libro de Job, o sea, no nos dice tampoco como tanto, ¿no? Que lleguemos como a reflexionar o a pensar, ¿no? Sobre el tema de la teología de la retribución o el tema de por qué Job sufría, ¿no? O sea, pero sí lo que nos dice es que hay que confiar en la misericordia y en la justicia de Dios, que Dios es sabio, que Dios con su sabiduría creó el universo, con su sabiduría ha creado todas las cosas, ¿no? Entonces que al final, como ahí viene, ¿no? La confianza. Dios sabe por qué está pasando, por qué me está pasando esto. Yo ahorita no lo entiendo, pero Dios lo sabe, ¿no? Y al final ahorita yo no veo, ¿no? Los frutos, no veo el provecho de esto que me está pasando, ya, pero más adelante me daré cuenta que era necesario pasar por esta prueba, ¿no? El mismo Padre Pío dirá, bendito sufrimiento, bendita prueba que me acercó más a Dios, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea, ¿no? Al final, en el libro de Job termina con la historia de que Dios le regresa todo a Job, le regresa la salud, también él regresa con su esposa, recupera recupera la salud, recupera sus tierras, ¿ya? Y le pide perdón a Dios, aunque al final nunca él no maldijo el nombre de Dios, nunca lo hizo, pero de cierta manera no estaba también como empezando como a quejarse, ¿no? Pero también Dios dirá que sí, que está bien, ¿ya? Está bien que levantemos nuestras oraciones, ¿no? Que hablemos con emoción delante de Dios, incluso que le preguntemos a Dios por qué nos está pasando esto y lo otro, ¿no? Que le hagamos preguntas, ya que demostremos, ¿no? También ese disgusto. Al final Dios no se enoja por eso. Es más, entra en diálogo con Jot. Y no es que Jot recupera todo porque fue justo, sino que Dios demuestra otra vez su misericordia, ¿ya? Y le termina regresando la salud, las tierras, y al final termina la historia así. Jot termina siendo como ese hombre justo, y bueno, también se da cuenta Satanás que no era como él decía, que si le quitaban a Jod todo, él iba a maldecir el nombre de Dios, que él iba a dejar de creer, que él en el sufrimiento, a pesar del sufrimiento, continuó creyendo en Dios. Y eso es para mí, una de las reflexiones más bonitas de la historia de Jod, porque qué fácil es creer cuando todo nos va bien, ¿no? Cuando tenemos trabajo, cuando nuestros hijos están bien en la universidad o en el colegio, cuando tenemos salud, cuando nos va bien en el matrimonio. Entonces es fácil salir a dar testimonio del amor de Cristo, es fácil salir a hablar delante de un salón, delante de una catequesis, y de hablar de Dios, del amor de Dios, y decir, bueno, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y empezamos a hablar. Pero qué difícil es cuando una persona de nuestra familia está enferma o se muere, cuando no te está yendo bien en el trabajo, o cuando vas al médico y te dice, mira, usted tiene una enfermedad, eh, tiene que empezar a tratarse. Entonces, ahí es difícil como decir, bueno, sobre todo para lo que nosotros, que somos catequistas, usted, y pararse en un escenario y hablar del amor de Dios, y hablar de Dios, y es muy, muy complicado, ¿ya? Pero vemos la historia de Jot. Dice, Yahvé, Dios lo bendijo por haber sido obediente, siempre, aunque a veces no le fue fácil. Y esa pregunta es, ¿y tú y nosotros adoramos a Dios cuando estamos solamente bien?
o también adoramos a Dios cuando nos va mal, cuando estamos sufriendo, que es la idea principal del libro de Job, ¿no? Entonces, esa es como la pregunta, ¿no? Para cada uno de ustedes, ¿no? Sería como la reflexión del libro de Job, que creo que es mucho más importante para mí el libro de Job que el libro de Ruth, pero eso que le he dado más importancia. El libro de Ruth es más como algo histórico. Y eso, yo creo que ahí, no sé si tengan alguna pregunta, y bueno, no sé si también se las pueda responder, pero bueno, ahí. Hermanito, como para acotar algo del libro de Job, 3 puntos. El primer punto, siempre venía alguien que se salvaba a darle la mala noticia. Venía una persona, oye, acaban de matar a todos tus hijos y yo me salvé. Te vine a decir, oye, quemaron todos tus campos. Yo fui el único que me salvó, me salvé. ¿Y quién era el que venía a darle la noticia? Era el diablo, para hacerle tener coraje. Siempre cargaba esas malas noticias. Y Job también dijo, tú me diste todo, tú me quitaste todo. Y para finalizar, Dios a Job le recompensó dándole lo mejor. Tuvo mejores hijos, mejores ganados, mejores tierras. Todo era lo mejor para Job. Esa era mi acotación, hermanito. Excelente, bien. Eh, sí, eso es clave. La frase de Job es muy clave, ¿no? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el Señor. Y, y eso, mantenía la fe, mantuvo la fe a pesar de las pruebas. Y lo que usted también dijo es clave, el tema de las tentaciones, el tema como el demonio siempre nos pone a prueba, a través de las tentaciones, como que nos dice, no, mira, tú que eres un hombre que va a la iglesia, tú que eres un hombre que le sirve a Dios, y mira, el otro incluso no va mucho a la iglesia, pero mira, le está yendo bien y a ti no te está yendo bien. Entonces, el demonio siempre nos quiere poner en duda, ¿no? Ese amor de Dios. ¿Y a cuántos de nosotros no nos ha pasado, ¿no? Que a veces decimos, bueno, y al final, ¿por qué me está yendo mal en esto? Si yo le he hecho todo por Dios, ¿ya? Pero vemos que a pesar de esas pruebas o a pesar de esas calamidades, al igual que los apóstoles, al igual que el mismo Jesucristo en el huerto de Getsemaní, ¿no? Que incluso terminó como sudando sangre, dirá la Biblia, ¿no? Pero ¿qué dirá Jesús? ¿Ya? Rezad, velad, ¿no? Porque el espíritu es impetuoso, pero la carne es débil. Entonces, necesitamos de la oración. Cuando estamos desanimados, cuando estamos tristes, cuando estamos siendo tentados, necesitamos, ¿no? de la oración. Y es muy importante rezar, ¿no? Ponerse de rodillas, rezar. Y no tanto como tratar de comprender, porque a veces nuestra mente es muy pequeña, muy limitada para comprender lo que nos está pasando, sino abandonarse y decir como Jesucristo dijo en el huerto de Getsemaní, ¿no? Bueno, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya, ¿no? Y eso ya es como un abandono a la voluntad de Dios. Y ahí viene la paz, porque dejamos de luchar, dejamos de quejarnos, dejamos como de controlar la situación y dejamos ya nuestra vida como en manos de Dios, a que se haga la voluntad de Dios, ya sea algo bueno o sea algo malo o algo que no entendamos, pero al final, en el futuro, vamos a ver los frutos. Al final no lo lleguemos a ver aquí, pero en el cielo nos daremos cuenta, no, mira, gracias a esto que me sucedió, es que me terminé salvando, me salvé, llegué al cielo, yo estaba perdido, pero a través de estas circunstancias es que Dios me curó de mi ceguera, como San Pablo que cayó del caballo, ¿no? Y quedó ciego, ¿ya? Pero a través de ese acontecimiento, San Pablo se convertirá después en el apóstol de Cristo, en el mejor apóstol, y él se convertirá, cambiará de vida, ¿ya? Y Ananías le dará después la vista, ¿no? Más adelante. Entonces, a través de estos acontecimientos recuperamos la vista, no de una manera literal, ¿no? Sino de una manera espiritual
que estábamos ciegos, que no veíamos la realidad, pero ahora vemos, pero ya vemos desde la perspectiva, desde la visión de la fe. ¿Alguien más quiere participar? Entonces, Mayra, culminamos aquí. Terminamos aquí. Así es, hermanito, muchas gracias, hermano Santiago, por el impartir las clases de este día, de esta noche. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, hermanitos, por haberse conectado y haber participado de esta clase en nuestra escuela. Bendiciones, que tengan un lindo descanso. Gracias. Gracias. Gracias, hermanito. Bendiciones. Gracias, cuídense. Sí, hermanita, bendiciones a cada uno de ustedes. Cuídense. Ya, Igualmente. le ibas a decir que ahí les subo el video también Amén, hermanos. en WhatsApp para que lo vuelvan a ver. Ya, gracias. Gracias, Gracias. Muy bien, gracias. Bendiciones. Gracias.